¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver el primer teorema asociado a espacios vectoriales. ¿Qué nos dice este teorema? Para un espacio vectorial definido por esta cuádrupla de aquí y un subconjunto no vacío de E, es decir, que tiene al menos un elemento, se cumple que si W es un espacio, un subespacio vectorial de E, sí y solo si se cumplen las siguientes propiedades. La primera de ellas es que si tomo dos elementos de W, la suma va a pertenecer a W. De la misma forma, si tomo un alfa perteneciente al campo K y un elemento de W, al realizar el producto, lo que voy a tener es que el resultado cae en W nuevamente. Bien, una forma resumida de tener el teorema es la siguiente. Se trata de una doble implicación en donde si W es de un subespacio vectorial, la doble implicación reemplaza al sí solo sí, se tiene que las operaciones de suma y producto son cerradas en W. Es decir, que los resultados de las operaciones de elementos de W también va a ser un elemento de W. Para demostrar esta parte de aquí, debo separar en dos partes. En la primera de ellas parto de un lado y llego al otro, y en el otro se cumple el sentido que falta. Así vamos a empezar con la primera parte, que nos dice lo siguiente. Vamos a suponer que W es subespacio vectorial y debemos llegar a que la suma y el producto son operaciones cerradas en W. Bien. Entonces, eso es justamente lo que vamos a hacer. Entonces, supongamos, W subespacio vectorial. Y lo que debo demostrar es que la suma y el producto son cerradas en W. Ya. Como W es subespacio vectorial, entonces W es espacio vectorial, diciendo que el espacio vectorial estaría definido de la siguiente forma. Con W, la suma heredada del espacio vectorial más grande, pero restringida al conjunto W, de la misma forma con el producto, y el campo se mantendría el mismo. Como es un espacio vectorial, entonces W, o bueno, esta cuádrupla de aquí, cumple las 8 propiedades de espacio vectorial. Entonces ya sabemos que se cumplen 8 propiedades de espacio vectorial con estas nuevas operaciones. Pero para que eso suceda, estas operaciones de aquí deberían estar bien definidas. Y recordemos que para que estén bien definidas, ¿qué es lo que debe pasar? En lugar escribamos cómo son estas operaciones. Y la otra operación sería de esta forma. K por W. Bien. Como se cumplen las 8 propiedades nuevamente, estas dos de aquí deberían estar bien definidas. ¿Pero qué quiere decir que estén bien definidas? Que se dé lo siguiente. Si tomo dos elementos de W, necesariamente la suma debe estar dentro de W, porque recordemos que el espacio de vectores solo se mantiene o se debe mantener en este conjunto. Caso contrario, no tendría ningún sentido de que las propiedades se cumplan, porque estaría trabajando en un espacio que no está dentro o que no pertenece a W. Entonces, por esa razón, debe cumplirse que estas operaciones estén bien definidas. Ahora, como se da esto de aquí, como esto está bien definido, puedo concluir que las operaciones más grandes, que eran del espacio vectorial principal, son cerradas. En W. ¿Por qué? Porque si no lo fueran, estas operaciones de aquí, que son tal cual las que tenemos acá, pero restringidas del conjunto W,
no estarían bien definidas y por lo tanto las otras propiedades, las 8 propiedades de espacio vectorial no se deberían cumplir. Pero como sí se cumplen, puedo concluir la parte de aquí, que las operaciones de suma y producto son cerradas para el conjunto W. Bien, vamos con la segunda parte. La segunda parte vamos a supongamos, que las operaciones de suma y producto son cerradas en W. Es decir, que las operaciones restringidas al conjunto W están bien definidas, o a su vez que si tomo elementos de W, el resultado va a ser también un elemento de W. Lo que debo demostrar es que W es subespacio vectorial, que a la final eso se traduce a probar que W es un espacio vectorial, con obviamente considerando las operaciones restringidas. Ya sabemos que están bien definidas, entonces esa parte la podemos omitir y lo que nos faltaría de probar es que se cumplen estas 8 propiedades que tenemos aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos las primeras dos propiedades que son las de asociativa de la suma y conmutativa de la suma. Como este de aquí ya es un espacio vectorial, sabemos que para todo x, y, z que pertenece a E, se cumplen estas dos propiedades de aquí. Sumado a esto, sabemos que W está contenido en E, por lo cual las propiedades que se cumplen para el conjunto más grande, es decir, para E, también deberían cumplirse para W. Es decir, estas dos propiedades de aquí se deben cumplir para todo x, y, z que pertenece a W. ¿Por qué? Porque a la final también se cumplen porque son elementos de E. El único cambio que tocaría hacer es que ya no hablaríamos de la suma, de la operación suma del espacio vectorial más grande, sino de la suma restringida al conjunto W. Pero como tiene la misma estructura, ya sabemos que la propiedad tanto asociativa como conmutativa se cumple. Bien, pasemos a lo que son la propiedad del neutro de la suma y del inverso de la suma. Vamos con la primera parte, que sería demostrar que el neutro de la suma pertenece a este conjunto W. Bien, por hipótesis sabemos que la operación de producto es cerrada. Por lo tanto, el resultado de cualquier elemento de W con cualquier escalar, lo que me va a permitir es llegar a otro elemento de W. Por una propiedad que se había visto en un anterior video, sabemos que el cero del espacio se puede escribir como 0 por x, donde este x tranquilamente puede pertenecer a W. Con esto concluyo que el cero del espacio, dado que se puede escribir de esta forma, va o debe pertenecer a W. Bien, con esto he probado lo que es la propiedad del neutro de la suma. Vamos a proceder con la siguiente propiedad y es el del inverso de la suma. ¿Qué nos quiere decir el inverso de la suma? Que si x pertenece a W, entonces el inverso de x también debe pertenecer a W. Esto es muy fácil. Nuevamente, por hipótesis, sabemos que la operación punto es cerrada. Bueno, cabe recalcar que es en W. Por lo cual, otra forma de escribir el inverso de x es de la siguiente manera. Tomo el menos 1 y hago la operación de producto con el x, donde x ya pertenecía a W. Con esto, puedo concluir que siempre que x pertenezca a W, su inverso también va a pertenecer a W. Así he probado la propiedad del inverso de la suma. Bien.
Nos faltan las últimas 4 propiedades, que son la distributiva del producto 1, distributiva del producto 2, asociativa del producto y el elemento neutro del producto. Ahora vamos a usar nuevamente la explicación de las dos primeras propiedades y es la siguiente. Estas propiedades de aquí ya se cumplen para un x, y que pertenecen a E y por lo tanto se van a cumplir para un subconjunto D, que va a ser el W. El único cambio que tocaría hacer es que estas operaciones deben estar restringidas al conjunto W. De ahí, como tienen la misma estructura, dado que las propiedades ya se cumplen en el conjunto más grande, por deducción también se van a cumplir para el conjunto más chiquito. Bien, entonces con esto lo que he probado es justamente el teorema que para probar que algo es un subespacio vectorial, solo me hace falta ver que las operaciones de suma y producto del espacio vectorial más grande son cerradas para el conjunto que define el subespacio vectorial. Bien, entonces eso sería todo por este video, espero les haya servido la información y nos veremos en una próxima oportunidad.